vamos a realizar un estudio basado en las Escrituras y también basado en el espíritu de profecía con respecto a algunos temas que tienen que ver con el remanente de Israel. ¿Qué es esto del remanente de Israel? ¿Es el pueblo de Israel en su totalidad? Por supuesto que no, porque hablamos de un remanente y este remanente es un resto del pueblo de Dios. Así bien, cuando alguien nos dice que una iglesia va a ser salva en su totalidad, debemos entender que es un error, porque una iglesia no puede ser salva en su totalidad, porque si la iglesia adventista representa al pueblo de Israel, de esa iglesia adventista saldrá el remanente del pueblo de Israel. Ahora bien, antes que comenzar este estudio vamos a leer un consejo que nos da la hermana White con respecto a la interpretación y el estudio de la Biblia personalmente en la página 234-235 de la Educación Cristiana, este libro de tapa flexible se encuentra en la página 146. Dice, el estudiante de la palabra no debe hacer de sus opiniones un centro alrededor del cual gire la verdad. Repito, el estudiante de la palabra no debe hacer de sus opiniones un centro alrededor del cual gire la verdad. No ha de estudiarla con el propósito de hallar pasajes para probar sus teorías, forzando su significado, porque esto es torcer las Escrituras para su propia perdición. Tiene que despojarse de todo prejuicio, de poner sus propias ideas en las puertas de investigación y buscar sabiduría de Dios. Con ferviente oración, con corazón humilde y subyugado, con el yo escondido en Cristo, debe procurar hacer la voluntad revelada de Dios porque concierne a su bienestar presente y eterno. Estas palabras es la guía por la cual debemos aprender el camino a la vida eterna. Este texto también se encuentra en Consejos para los Maestros, página 444-447. Entonces, si recibimos este consejo de la hermana White, que el estudiante de la palabra no debe hacer de sus opiniones un centro, alrededor del cual gire la verdad, debemos basarnos exclusivamente en la palabra de Dios. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos en las Escrituras con respecto a este resto del pueblo de Dios, al remanente. Y para ello vamos a abrir el libro de Esdras, capítulo 9, y vamos a tomar algunos versículos referente a el remanente al pueblo de Dios. Aquí, en el capítulo 9 de Esdras, es referente a la oración de confesión de Esdras, pero llega a un punto culminante, de este capítulo, donde ella comienza a decir estas palabras. El versículo es a partir del 13 en adelante del capítulo 9. Dice así: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. El versículo 14 dice: ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? Repitamos nuevamente el versículo anterior para darnos cuenta de qué estaba hablando aquí Esdras. Dice lo siguiente: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿Podemos volver a esos lugares donde realmente se cometen abominaciones? ¿Podemos emparentarnos con ese pueblo? Realmente Esdras se pregunta esto para decirle también al pueblo: ¿ustedes van a volver a las abominaciones cuando el Señor nos saca de todo esto? Pero a pesar de todo esto, nos diste un remanente, dice las Escrituras. El versículo 14, vuelvo a leer, dice: ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape?
Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. El pueblo de Dios siempre tuvo un remanente elegido por Dios. Tuvo siempre un resto, una descendencia del pueblo para seguir la voluntad de Jehová. Bien, podemos leer también en Jeremías otro texto para hacer una parte, digamos, introductiva a lo que queremos presentarte. Jeremías capítulo 23, del 1 al 4, y es importante que estos textos también los tengas marcados para darte cuenta en qué situación nos encontramos como pueblo de Dios. Dice lo siguiente, Jeremías capítulo 23, versículo 1 al 4. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. No vamos a necesitar de estos pastores que nos mal llevaron por caminos inducidos por doctrinas erróneas en las Escrituras, sino que Dios mismo va a colocar pastores, hombres, obreros que nos conduzcan al camino, a la verdad y a la vida. El versículo 4 dice: y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, así dice Jehová. Entonces, hombres que lideren al pueblo y que no tengan nada que ver con los perros mudos de Isaías 56:10, sino que vayan directamente a hablar y a elevar su voz como trompeta. Porque recuerdan que aquellos no querían elevar su voz como trompeta. La palabra de Dios tiene muchísima enseñanza con respecto a lo que trata el remanente, a lo que trata de enseñarnos quién es el pueblo verdadero de Dios. Para esto también hay muchísimos textos, y uno de los textos más lindos que podemos encontrar también se encuentra en Miqueas. Vamos a leer Miqueas en el capítulo 5, versículo 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Y el versículo 8 dice: asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. El poder que tendrá el remanente de Dios, el poder que siempre tuvo el remanente de Dios, será puesto en estos últimos tiempos. Por eso debemos tener cuidado cuando decimos que una institución, una corporación, un lugar, por más que tenga el nombre que tenga, sea el pueblo elegido de Dios, sea el pueblo que se salvará. La palabra de Dios dice que del remanente de Israel saldrá el pueblo elegido. Y concerniente a todo esto, podemos leer también en Isaías capítulo 28, vamos a ir buscando Isaías capítulo 28, tomando algunos ejemplos. Hay muchísimos textos, yo no quiero leerlos todos, pero sí voy a dejar un escrito para que ustedes puedan bajarlo luego, como siempre, en la sección estudio del mensaje fiel y verdadero, donde pueden descargar en forma digital este estudio. Voy a leer algunos textos, pero hay muchísimos textos aquí para que ustedes puedan ver.